Visión, nuestro deseo como iglesia es ver un movimiento del Señor entre el pueblo hispanohablante en los Estados Unidos, sobre todo en nuestra área y a través de las personas que componemos la Iglesia Vida junto con otras iglesias. Realmente este es el deseo de pastores e iglesias a lo largo de esta ciudad de Houston. Hay muchas diferentes iglesias alrededor de la ciudad de Houston que están preparándose para un mes de ayuno comunal, un mes de ayuno y oración, 30 días que hemos separado en el mes de febrero para buscar el rostro de Dios a favor de nuestras iglesias, a favor de nuestras familias y a favor de nuestros propios corazones. Entonces, hay decenas de iglesias y miles de creyentes que vamos a estar uniéndonos en oración durante el mes de febrero. Y muchas iglesias estamos en el mes de enero poniendo el fundamento, mirando 5 momentos en la historia bíblica donde una comunidad ayunó y oró para un propósito específico. Y queremos examinar las diferentes cosas que Dios estaba haciendo a través de esos ayunos. Ahora, no se te va a obligar a hacer nada. Si tú quieres participar de la manera que tú quieras, bien puedes orar con nosotros durante el mes de febrero. Si quieres ayunar de algo, lo puedes hacer. Esto completamente voluntario, depende de cada persona, pero te invitamos a orar con nosotros, con creyentes alrededor de la ciudad, buscando que Dios derrame su espíritu sobre nuestra ciudad y veamos un verdadero movimiento de Dios en nuestros días. Los avivamientos son cosas que han ocurrido a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Los vemos en el Antiguo Testamento, los vemos en el Nuevo Testamento, los vemos en la historia y en la actualidad. Podríamos hablar, por ejemplo, de la expansión explosiva de la fe evangélica en América Latina las últimas décadas del siglo XX. Podríamos hablar del día de Pentecostés, cuando Pedro predica y 3,000 personas se arrepienten, se bautizan y son añadidas a la iglesia. Si se acuerda la historia, de repente sabe que Jonás fue tragado por un pez. No sé si lo ha escuchado, pero es algo que es una historia real, es algo que ocurrió. Dios llama a este señor Jonás a ir a predicar a una ciudad que se llama Nínive. Pero Jonás no quiere ir a predicar a Nínive. Y no era solamente porque Nínive quedaba bien lejos y no había ni automóviles ni aviones en ese tiempo. Nínive estaba a 500 millas, 800 metros de Israel. No era por eso. Era porque los ninivitas no eran israelitas. Los israelitas eran pueblo de Dios y los demás no lo eran. Y Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Pero también Nínive era parte del imperio asirio. El imperio asirio fue, según algunos, el pueblo más cruel y sanguinario de la historia. O sea, hasta la fecha. El pueblo más cruel y sanguinario de la historia. Los reyes de Asiria tenían varias prácticas. Por ejemplo, despellejaban a sus víctimas vivos. Hacían pirámides con las calaveras de sus víctimas a las puertas de sus ciudades. Empalaban sus víctimas, o sea, un montón de atrocidades, torturas. Eran personas crueles. Podríamos pensar
eran como terroristas, o peor, que trataban de usar el terror para controlar su propio pueblo y a los demás pueblos. Como siempre estaban diciendo, si te metes con nosotros, esto es lo que te va a pasar. Usando el temor para controlar, para ganar el poder y para mantener el poder. Y se jactaban de las cosas que estaban dispuestos a hacer. Y Dios le llama a Jonás a ir a predicar a ese pueblo. De repente puedes pensar en grupos hoy en día que son sanguinarios, que son crueles, que se jactan de las cosas violentas que hacen y de las cosas que están dispuestos a hacer y no les importa nada. Dios le llama a Jonás a ir a predicar a un pueblo así. Y Jonás no quiere. Y se ve a lo largo del libro de Jonás que no es tanto porque les tenga miedo, es porque no los quiere. Es porque ellos no merecen que alguien les hable acerca de Dios. Ellos merecen el juicio de Dios y nada más. Así lo ve Jonás. Entonces Jonás huye y va en la dirección contraria hacia Tarsis. Y a través de los vientos y las olas y las tormentas, los marineros se dan cuenta que hay un problema, que esto no es algo natural, y empiezan a preguntar, y Jonás dice, sí, yo soy el culpable, yo temo y sirvo al Dios que hizo los cielos y la tierra, y le estoy desobedeciendo. Y él dice, esto es lo que tienen que hacer. Me pueden arrojar al mar y todo se va a calmar. Él prefiere morir que obedecer y predicar a esos asirios. Entonces lo arrojan al mar, el mar se calma, los vientos se paran, la tormenta se detiene, pero Dios manda un pez para tragar a Jonás. Y Jonás es rescatado por el Señor, salvado por el Señor. Y Dios le da una segunda oportunidad de ir a predicar. Entonces esta vez Jonás dice, ok, está bien, voy a obedecer. Después de haber pasado 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Entonces vamos a leer en Jonás capítulo 3 lo que ocurre en la segunda oportunidad de Jonás cuando él sí va y predica a este pueblo sanguinario. Dice Jonás capítulo 3, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba, dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia, el rey de Nínive se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza. Y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos.
Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aquí tenemos un pueblo pagano, alejado de Dios, que se arrepiente la predicación de este profeta indispuesto. Y vemos cómo Dios cambia de parecer en cuanto a lo que él iba a hacer con este pueblo. El primer ejemplo de una comunidad en la Biblia que ayuna y ora para un propósito específico es el pueblo de Nínive. El pueblo de Nínive. Y podemos aprender varias lecciones de este ejemplo. Porque vemos aquí en el pueblo de Nínive 3 actitudes de arrepentimiento que mueven a Dios a la misericordia. 3 actitudes de arrepentimiento que mueven a Dios a la misericordia. Lo primero que vemos de este pueblo es que ellos se arrepienten honestamente. Ellos se arrepienten honestamente. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 28, versículo 13, lo siguiente. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Podemos pensar en el pueblo de Nínive, un pueblo cruel, sanguinario, y podemos imaginarnos, bueno, tienen de mucho arrepentirse, ¿verdad? Pero nosotros tal vez no tanto. Tal vez no tanto. Muchas veces pensamos que somos buena gente, somos mejores que otros, no somos tan malos como algunos. O sea, tal vez una mentirita blanca por aquí, tal vez otra cosa por allá, pero nada grave. Pero el apóstol Juan en su primera carta nos dice lo siguiente. Primera de Juan 1 del 5 al 9. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla, ninguna mentirita blanca, ningún engaño, ninguna altivez, ninguna actitud inapropiada. En él no hay ninguna tiniebla. Y luego dice, si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Yo no sé tú, pero yo quisiera ver a Dios obrar en nuestra iglesia. Yo quisiera ver que tengamos que quitar estas mesas y poner más sillas para acomodar a la gente que está llegando. Ver personas llegar a los pies de Cristo. Personas bautizadas. Vidas transformadas. Personas rescatadas de la muerte, del infierno, de las adicciones, del divorcio, de todo lo demás. Jóvenes, adultos. No sé tú, yo quiero ver eso. No sé tú, yo creo que Dios puede hacer eso. Yo creo que Dios quiere hacer eso. Quiero creer que Dios va a hacer eso. Él dice que si le pedimos,
vamos a recibir. Si buscamos, hallaremos. Si llamamos a la puerta, se nos abrirá. Pero si Dios va a hacer algo así, Él primero tiene que hacer una obra en nosotros. Él primero tiene que hacer una obra en nosotros. Y empieza con que nosotros reconozcamos nuestras faltas ante el Señor. En los momentos que yo he mencionado, por ejemplo, el gran despertar que hubo en este país, no era nada infrecuente, y no lo vamos a hacer en este momento, pero no era nada infrecuente que en esas reuniones donde Dios empezaba a derramar su espíritu, que las personas empezaran a ponerse de pie y a confesar sus pecados en público, cosas que tenían escondidas. Ese grupo de oración que se formó, que duró más de un siglo, más de 100 años orando constantemente, ellos formaron bandas de hermanos que cumplían con los unos a otros de las escrituras, confesando los pecados unos a otros, exhortándose unos a otros, cuidándose unos a otros. La verdad es que si nosotros, justo hoy hemos leído, ¿verdad? No juzguen para que no sean juzgados. ¿Por qué miras la paja o la mota que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que tienes en tu propio ojo? Muchas veces nosotros no queremos reconocer ante el Señor nuestra profunda pecaminosidad. Y si somos los fariseos, como los fariseos, y pensamos, bueno, nosotros no tenemos nada y estamos menospreciando a otros, somos los más detestables al Señor por nuestro orgullo. Lo segundo que vemos en el pueblo de Nínive es que ellos se arrepintieron, no solamente honestamente, donde dice creyeron en Dios, esto fue algo completamente sincero, sino que también se arrepintieron humildemente. Humildemente. Podemos ver cómo ellos se arrepintieron con humildad. Hasta el mismo rey se quitó su manto real y se vistió de cilicia, señal de duelo, de quebranto, de tristeza, de arrepentimiento. Humilde, el rey mismo, el que tenía que mantener apariencias, el rey mismo reconoció su propio pecado y su mal camino y llamó a todo el pueblo a hacer lo mismo. Ellos se arrepintieron humildemente. Hemos hablado de los fariseos y sus actitudes. Podemos ver cuando Jesús habla de un caso de un fariseo y otro que subieron al templo en Lucas 18, versículos 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14. Dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. ¿Cuántas veces somos así? Confiamos en nosotros mismos como justos y despreciamos a los demás. Jesús nos refiere esta parábola a nosotros. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, una persona religiosa, recta, que guardaba todos los mandamientos de Dios. Y el otro recaudador de impuestos, corrupto, ladrón, mentiroso, engañador, estafador. El fariseo, el religioso, recto, obediente, se puso de pie, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias. Es bueno dar gracias. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana.
doy el diezmo de todo lo que gano. Señor, gracias. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Jesús dice que si queremos que Dios obre en nuestras vidas y en nuestra iglesia, necesitamos de la humildad. Necesitamos poder reconocer nuestras propias faltas. Es algo tan importante, la humildad. Santiago, el medio hermano de Jesús, lo dice de esta manera. En capítulo 4 de su carta, versículos 8 a 10. Santiago 4, del 8 al 10, dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Qué bonita promesa, hermanos. Dios nos dice que si nos acercamos a Él en este año, Él se va a acercar a nosotros. Esto es lo que se llama una promesa. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Cómo uno se acerca a Dios? Honestamente, confesando el pecado, reconociendo que no somos como Él perfectos. Humildemente, dice: limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo. De doble ánimo. Eso caracteriza a los cristianos de nuestro día, ¿no es cierto? Amamos a Dios, pero amamos muchas otras cosas también, ¿verdad? Dependemos de Dios, pero dependemos de muchas otras cosas. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Purifiquen sus corazones. Dios nos llama a purificar nuestros corazones. Cuando habla de las manos contaminadas por el pecado, está hablando de todos nosotros. Yo no estoy predicando este mensaje como señalándote a ti. Esto es, todos estamos en esto. No hay justo ni aun uno. Hasta nuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice Isaías. Si queremos buscar a Dios en este año, tenemos que buscarlo humildemente, reconociendo nuestro pecado. Dice: purifiquen sus corazones. Esto es lo que el Señor quiere. Sin la santidad nadie verá al Señor. Si nosotros queremos ver al Señor, tenemos que limpiar nuestras manos, purificar nuestros corazones. Dice: aflíjanse, lamentense y lloren, así como los ninivitas, un pueblo pagano. Aflíjanse, lamentense y lloren, que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Otra promesa. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Si nosotros queremos ver un movimiento de Dios, vamos a tener que humillarnos ante el Señor. Vamos a tener que purificar nuestros corazones. No podemos ser de doble ánimo. Tenemos que tener un corazón comprometido y entregado al Señor. Y solo Dios puede producir eso, hermanos. Solo Dios puede producir eso. Lo último que vemos en el pueblo de Nínive es que ellos se arrepintieron hambrientamente. Se arrepintieron hambrientamente.
Tenían hambre real, hambre física, porque dejaron de comer, dejaron de tomar agua. Vamos a ver otros ejemplos en las semanas que vienen de ayunos. Ustedes sabrán de algunos en el tiempo de Esther, en el tiempo de Esdras, donde proclamaron un ayuno que nadie puede comer durante varios días, porque estaban buscando el rostro de Dios para un propósito específico. Y el hambre misma que sentían en su cuerpo intensificaba su clamor a Dios. Mostraba su compromiso, que no eran de doble ánimo. Estaban orando de corazón, buscando a Dios de corazón. Y si nosotros queremos ver a Dios mover en nuestras vidas y hogares, vamos a tener que buscar a Dios hambrientamente. Él nos dio la promesa en Mateo capítulo 5 de que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Nos dijo un poco después en Mateo 6:33 que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Tenemos que tener hambre de Dios. ¿Tienes hambre de Dios? ¿Tienes hambre de Dios? ¿Tengo yo hambre de Dios? Jesús dice que si tenemos hambre de la justicia de Dios y de su reino, que seremos saciados. Job llegó a valorar la palabra de Dios tanto que él pudo decir lo siguiente: con toda su aflicción y en medio de toda su aflicción, Job dijo, del mandamiento de sus labios no me he apartado. Y luego escuchen esto: he atesorado las palabras de su boca más que mi comida. He atesorado las palabras de su boca más que mi comida. No sé tú, pero cuando pasan las horas a mí me da hambre. Mi cuerpo empieza a temblar y yo quiero comer. Y Job pudo decir, he atesorado las palabras de la boca de Dios más que mi comida. Les puedo decir, en mi caso, eso es atesorarlas bastante. Atesorarlas bastante. La palabra de Dios es más importante para nosotros que nuestra comida. Debe serlo. Yo quiero que sea así en mi vida. Y quiero que sea así en tu vida también. Cuando Jesús había quedado en Samaria y sus discípulos habían ido a comprar alimentos, y él estaba hablando con una mujer samaritana en un pozo, en el pozo de Jacob, y estaba hablándole de su pasado y su pecado y cómo él podía darle agua viva, agua donde si uno la toma jamás vuelve a tener sed, vida eterna, que él era el Cristo, el Salvador que había venido al mundo. Después sus discípulos regresan en Juan 4:31 y dice, mientras tanto los discípulos le rogaban, Rabí, come. Ellos habían venido desde Judá, caminando a pie, pasando por Samaria. Ellos fueron a comprar alimentos, tienen hambre, todos. Seguro que sus cuerpos estaban temblando como mi cuerpo tiembla cuando tengo hambre y quiero comer. Ellos saben que Jesús también debe tener hambre y dicen, Rabí, ya trajimos la comida, come. Pero ¿qué les dice Jesús? Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Ustedes fueron a comprar comida porque no tenemos, pero yo tengo comida. Yo tengo una comida para comer
que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Jesús les dijo, hay algo más importante aquí que el pan y queso que ustedes han traído. Lo que a mí me alimenta el espíritu, dice Jesús, es hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Jesús atesoraba la palabra y la voluntad de Dios más que su propia comida. Cuando Satanás le tentó con el pan después de 40 días de ayuno, Jesús le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros podemos decir, ojalá las cosas fueran diferentes en nuestra iglesia y en nuestra vida. Pero creo que tendríamos que reconocer, no tenemos el tipo de compromiso con Dios y con su palabra que Jesús tenía, que Job tenía, al que Santiago nos llama y como vemos en los de Nínive. Y yo quiero invitarte a buscar a Dios conmigo en este año, honestamente, humildemente, hambrientamente. Sea que ayunes o no ayunes, no es tanto eso, es hambre espiritual. Se puede mostrar con el ayuno físico. Eso puede ayudar a intensificar nuestra búsqueda de Dios. Nos recuerda cuando vienen esas sensaciones de hambre, nos recuerda y nos obliga a buscar el rostro de Dios para fuerzas. Vemos en Jonás 3 que Dios responde misericordiosamente cuando nos arrepentimos honestamente, humildemente, hambrientamente. Dios pensaba destruir la ciudad. Dios pensaba destruir la ciudad. Le dijo a Jonás, dígales que en 40 días Nínive va a ser arrasada. Dios iba a destruir la ciudad. Solamente les estaba avisando cuándo. Pero ellos se arrepintieron de su mal camino. Honestamente, humildemente, hambrientamente, y Dios cambió de parecer y dijo, no lo voy a destruir. ¿Qué no haría Dios por nosotros si nosotros estamos dispuestos a tomar estos pasos y hacer lo que la Biblia nos llama a hacer? ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Así dijeron ellos. ¿Qué podemos decir nosotros? Quizá Dios derrame bendición en nuestras vidas hasta que sobreabunde. Pero no sabremos si no estamos dispuestos a buscarlo de corazón y no de doble ánimo, sino con un corazón entregado. Bueno, te invito a tomar un tiempo para orar conmigo y pedir que Dios nos ayude en esta semana, en este mes, en este año y en este día. Señor, vemos el ejemplo del pueblo de Nínive, un pueblo que ni te conocía, Señor, que estuvo dispuesto a reconocer ante ti su pecado, de volverse de su mal camino, Señor, y podemos ver su entrega para hacerlo, que con sinceridad lo hacen, vistiéndose de luto, vistiéndose de cilicia
y en ceniza, Señor, hasta el Rey. Señor, pedimos que nos ayudes en este día a poder, Señor, ser honestos contigo, a poder ser honestos con nosotros mismos, a poder reconocer las muchas áreas de nuestra vida que no te agradan. Señor, hay áreas de nuestra vida que sinceramente, y tú lo sabes, son una lucha. Son hábitos o patrones o caracteres, Señor, y aunque hemos tratado de cambiar, no lo hemos logrado. Y muchas veces ya hace tiempo que tiramos la toalla. Pero, Señor, tú quieres que la recojamos otra vez. Y que busquemos con tu ayuda a poder ver una transformación hasta en esas áreas. Señor, no te estamos diciendo que podemos lograr ser perfectos el día de mañana. Pero sí te estamos diciendo que somos tuyos y que estamos dispuestos a intentarlo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poder arrepentirnos ante ti para que, Señor, tú puedas obrar en nuestra vida, como Santiago dice, que si nos acercamos a ti, tú te acercarás a nosotros. Si nos humillamos en tu presencia, tú nos exaltarás. Señor, ayúdanos. Queremos hacer esto en este día. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que hiciste para hacer posible nuestro perdón y nuestra restauración y nuestra transformación. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes. En el nombre de Jesús. Amén.